Y si las sociedades secretas no solo estuvieran obsesionadas con el poder terrenal, sino con algo que trasciende la comprensión humana, y si el verdadero secreto que guardaban no era político ni económico, sino cósmico. En este video nos adentramos en los rincones más oscuros de la historia esotérica para descubrir 5 grupos ocultistas reales que afirmaron convocar, contactar o servir a inteligencias no humanas desde antiguas hermandades que buscaban una sabiduría cósmica, hasta órdenes modernas que recibían mensajes de entidades más allá del espacio y del tiempo. Esto no son mitos, son intentos documentados de tender un puente entre nuestro mundo y otra cosa. Abróchate el cinturón, porque la verdad es mucho más extraña que la ficción a número 5. A la orden hermética de la Golden Dawn y los jefes secretos a finales del siglo XIX, en el apogeo del Imperio Británico, nació una de las organizaciones mágicas más influyentes de la historia, la Orden Hermética de la Golden Dawn. Públicamente, era una escuela de misterios que enseñaba la cábala, la astrología, el tarot y la magia ceremonial a la élite intelectual y artística de la época. Pero en sus círculos más internos, su propósito era mucho más ambicioso. La Golden Dawn fue fundada por 3 masones de alto rango: William Robert Woodman, William Wynne Westcott y Samuel Liddell MacGregor Mathers. Afirmaban haber recibido su autoridad a través de un misterioso manuscrito cifrado. El manuscrito cifrado que supuestamente encontraron y que contenía los rituales básicos de la orden. Pero, ¿de dónde provenía realmente este conocimiento? Aquí es donde la historia se vuelve extraña. Los líderes de la Golden Dawn afirmaban que no eran ellos los verdaderos directores de la orden. Sostenían que recibían sus órdenes de una tríada de seres enigmáticos conocidos como los jefes secretos. Estos jefes secretos no eran humanos. Se les describía como entidades de una conciencia inmensa, seres desencarnados que habían guiado a la humanidad desde las sombras a lo largo de la historia. No eran extraterrestres en el sentido de hombrecillos verdes, sino más bien inteligencias de un plano de existencia superior. Quizás lo que algunos llamarían ángeles, devas o maestros ascendidos. Su comunicación no era verbal, se producía a través de estados de trance, videncias scrying en espejos mágicos y viajes astrales en sociedad limitada. MacGregor Mathers, el líder más carismático de la orden, afirmaba tener contacto regular con estos jefes. Describió a su esposa Moina Mathers cómo entraba en un estado de trance profundo y su voz cambiaba, canalizando mensajes directos de estas inteligencias. Estos mensajes dictaban la dirección de la orden, revelaban nuevos rituales y otorgaban un conocimiento mágico que, según ellos, estaba perdido desde la antigüedad. La naturaleza exacta de los jefes secretos era un tema de debate incluso dentro de la orden. ¿Eran los espíritus de antiguos adeptos? ¿Eran ángeles? ¿O eran algo completamente diferente? Lo que estaba claro es que no se les consideraba producto de la imaginación. Para los miembros del círculo interno, como el famoso Aleister Crowley, contactar con estas inteligencias era el objetivo final de la magia. La magia ceremonial, con sus complejos rituales, círculos de protección y palabras de poder, no era para obtener riqueza o amor, sino para afinar la conciencia del mago hasta el punto de poder percibir y comunicarse con estas entidades suprahumanas ancladas. Golden Dawn se desmoronó por luchas de poder internas, pero su legado es innegable. Fue el campo de entrenamiento para muchos de los ocultistas más importantes del siglo XX y su sistema mágico, supuestamente dictado por los jefes secretos, sentó las bases para gran parte del esoterismo occidental moderno. La pregunta sigue en el aire. ¿Fue todo un elaborado engaño de Mathers? ¿O realmente lograron abrir un canal de comunicación con una inteligencia
más allá de lo humano. Enimero por el Círculo de los Nueve de H.M. Paseo Lovecraft. Y la realidad del miedo cósmico a veces, el contacto con inteligencias no humanas, no es una búsqueda de iluminación, sino un descenso a la locura. Nadie entendió esto mejor que el escritor de Providence, H.M.P. Lovecraft. Sus historias de horror cósmico sobre dioses antiguos y entidades alienígenas que acechan en los bordes de nuestra realidad han aterrorizado a generaciones. Pero, si Lovecraft no solo estuviera escribiendo ficción, Lovecraft formó parte de un grupo de correspondencia con otros escritores de ficción extraña, conocido como el Círculo G. Lovecraft. Sin embargo, existe una teoría más oscura, popularizada por ocultistas como Kenneth Grant, discípulo de Aleister Crowley. Esta teoría postula la existencia de un círculo ocultista real en torno a Lovecraft, a veces llamado el Círculo de los Nueve, o el culto de Cthulhu, que no solo escribía sobre estas entidades, sino que intentaba contactarlas activamente. Según esta visión, las historias de Lovecraft eran un velo, eran una forma de fictionalizar experiencias y conocimientos demasiado peligrosos para ser revelados abiertamente. El Necronomicon, el libro ficticio de magia negra, que aparece en sus relatos, sería una metáfora de un grimorio real, o un conjunto de rituales diseñados para abrir portales a otras dimensiones a las entidades de Lovecraft. Los grandes antiguos, como Cthulhu, Yog-Sothoth, Une-Orlozotep, no eran dioses en el sentido tradicional. Eran seres extradimensionales, indiferentes a la humanidad en el mejor de los casos, y activamente hostiles en el peor. Representaban el caos primordial que existía antes de nuestro universo ordenado. El método de contacto, según esta teoría, no se basaba en la devoción, sino en la vibración y la alineación cósmica. Los rituales implicarían el uso de geometrías no euclidianas, cantos en lenguajes guturales y la explotación de momentos en los que las estrellas están en la posición correcta, abriendo brechas temporales en el tejido del espacio-tiempo. Lovecraft a menudo mencionaba en sus cartas personales sueños vívidos e increíblemente extraños que le servían de inspiración. Los teóricos del ocultismo sugieren que estos no eran meros sueños, sino estados de conciencia alterados en los que su mente realmente rozaba estas otras realidades. Era un canal involuntario. Kenneth Grant llegó a afirmar que el sistema mágico de Lovecraft estaba conectado con el de Aleister Crowley. De hecho, Crowley afirmó haber contactado con una entidad llamada Lam en 1980, y su retrato de esta entidad es inquietantemente similar a las representaciones posteriores de los extraterrestres grises. Grant teorizó que tanto Crowley como Lovecraft estaban abriendo puertas al mismo exterior, y que las entidades que encontraban eran parte de la misma jerarquía no humana, aunque no hay pruebas concluyentes de que Lovecraft fuera un mago practicante. La idea de que su obra es un manual de instrucciones velado para contactar con inteligencias alienígenas ha dado lugar a una rama entera de la magia moderna, conocida como la magia del caos y el sendero de la mano izquierda. Estos no buscan la unión con la divinidad, sino explorar las zonas prohibidas de la conciencia y entrar en contacto con las fuerzas primordiales y amorales que Lovecraft describió. Para ellos, Cthulhu no es ficción, es una metáfora de un poder real y aterrador. Número 3. La Sociedad Teosófica y los maestros de la Gran Hermandad Blancasi y la Golden Dawn buscaba el contacto a través de la magia ceremonial y el círculo de Lovecraft. A través del horror cósmico, la Sociedad Teosófica eligió un camino diferente, el del misticismo oriental y la evolución espiritual. Fundada en 1875 en Nueva York por la enigmática Elena Petrovna Blavatsky, el coronel Henry Steele Olcott y William Quan Judge, la Sociedad Teosófica tenía como objetivo formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad
y investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, al igual que la Golden Dawn. Madame Blavatsky afirmaba que ella no era la fuente de la vasta y compleja cosmología que presentó en obras monumentales como Isis, Sin Velo y la Doctrina Secreta. La verdadera fuente eran, de nuevo, unos maestros de la sabiduría, ampero, a diferencia de los amorfos jafes sácritos. Los maestros de Blavatsky eran descritos con gran detalle. Eran conocidos como la Gran Hermandad Blanca, y se les presentaba como seres humanos que habían alcanzado el pináculo de la evolución espiritual a través de innumerables reencarnaciones. Aunque poseían cuerpos físicos, residían en lugares remotos y secretos del mundo, principalmente en el Tíbet y los Himalayas. Dos de los más prominentes eran el maestro Moria y el maestro Kothumi. El método de contacto era fascinante. Blavatsky afirmaba poder comunicarse con ellos a través de la clarividencia y la clariaudiencia. Sin embargo, la prueba más famosa de su contacto fueron las cartas de los Mahatmas. Estas eran cartas materializadas de la nada, escritas por los propios maestros, que aparecían milagrosamente en lugares cerrados, caían del techo o eran entregadas por mensajeros misteriosos. Estas cartas, dirigidas a teósofos prominentes como Paseo Sinet, contenían enseñanzas filosóficas, respondían preguntas complejas y daban instrucciones para la dirección de la sociedad. El contenido de las enseñanzas de los maestros era una síntesis monumental de religiones orientales y occidentales, ciencia y filosofía. Hablaban de la evolución de las razas raíz en la Tierra, de civilizaciones perdidas como la Atlántida y Lemuria, de la estructura jerárquica del cosmos y de un plan divino para la evolución de la conciencia en nuestro planeta. Que la humanidad no estaba sola, sino que era una parte de una vasta economía cósmica, guiada por esta jerarquía de seres iluminados. Los escépticos, por supuesto, acusaron a Blavatsky de fraude. La Sociedad para la Investigación Psíquica investigó las cartas y concluyó que eran obra de Blavatsky, calificándola como una de las impostoras más consumadas de la historia. Sin embargo, sus seguidores se mantuvieron firmes, argumentando que los fenómenos eran genuinos y que los investigadores eran incapaces de comprender las leyes ocultas que los hacían posibles, independientemente de si fue un fraude o un contacto genuino. La influencia de la teosofía fue inmensa. Introdujo conceptos como el karma, la reencarnación y el yoga en Occidente y fue la precursora directa del movimiento de la nueva era la idea de que existen maestros ascendidos o una jerarquía espiritual que guía a la humanidad sigue, siendo un pilar fundamental para innumerables grupos esotéricos en la actualidad. La sociedad teosófica, en esencia, intentó institucionalizar la comunicación con una inteligencia suprahumana, presentándola no como magia, sino como una ciencia espiritual. Número 2. El movimiento Ra, Liano y los Elohim. Los científicos del espacio dejamos atrás el siglo XIX y saltamos a la era de los ovnis y la exploración espacial. Aquí, el contacto con inteligencias no humanas abandona el lenguaje del misticismo y la magia para adoptar el de la ciencia y la tecnología. El caso más notorio es, sin duda, el movimiento Ra, Liano, fundado en 1974 por un periodista francés y piloto de carreras llamado Claude Voronezh. El Ra-lismo es una religión ovni en toda regla. Según Voronezh, ahora conocido como Ra-L, todo comenzó el 13 de diciembre de 1973, mientras paseaba por un volcán inactivo en Francia. Un objeto volador no identificado descendió del cielo. De él emergió un ser de apariencia humana, de baja estatura, con piel pálida, pelo oscuro y ojos almendrados. Este ser le dijo a Voronezh
que pertenecía a una raza de científicos extraterrestres avanzados llamados los Elohim, y la revelación que le hicieron fue explosiva. Los Elohim eran los verdaderos creadores de la vida en la tierra. La palabra Elohim, que en el Génesis hebreo se traduce como Dios, en realidad sería un plural que significa aquellos que vinieron del cielo, según el mensaje de los Elohim. Hace 25.0 años, llegaron a la tierra y mediante ingeniería, genética y manipulación del ADN, crearon a los seres humanos a su imagen y semejanza. Todas las grandes religiones del mundo, según ellos, se basan en contactos anteriores con los Elohim, y los profetas como Moisés, Jesús, Buda y Mahoma fueron todos mensajeros elegidos por ellos. Sus milagros no eran sobrenaturales, sino demostraciones de una tecnología muy avanzada. Ra, él afirma que fue llevado en su platillo volante a su planeta de origen, un mundo utópico de placer y armonía. Allí conoció a los antiguos profetas y se le encomendó una misión a preparar a la humanidad para el regreso oficial de los Elohim. Para él, la humanidad debe alcanzar la paz mundial y construir una embajada para recibir a sus creadores diferencia de los grupos anteriores. Los Elohim no son entidades etéreas o espirituales. Son seres físicos, de carne y hueso, que dominan la ciencia hasta un punto que nos parece mágico. La comunicación no es a través de trances o espejos mágicos, sino cara a cara, o mediante telepatía tecnológica. El objetivo no es la iluminación mística individual, sino una transformación social global, basada en la ciencia, el hedonismo y el fin de la creencia en un Dios sobrenatural. El movimiento Ra-liano es controvertido por sus posturas sobre la sexualidad libre y sobre todo por su defensa de la clonación humana, que consideran el primer paso hacia la inmortalidad. En 2002, una empresa vinculada a los Ra-lianos, Clonaid, afirmó haber logrado el primer nacimiento de un bebé clonado. Aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes, el Ra-lismo representa una modernización completa de la idea del contacto. Los ángeles se convierten en extraterrestres, la revelación divina en transferencia de datos científicos y la salvación en un avance tecnológico. Es un intento audaz y controvertido de fusionar el anhelo religioso con la era espacial, afirmando un contacto directo y físico con las inteligencias no humanas que, Segenil, nos crearon. Número 1, a la sociedad de Cirias y los maestros cósmicos del sistema solar. Nuestra última parada nos lleva a un grupo que combina la cosmología teosófica, el fenómeno ovni y un sentido de urgencia cósmica. La sociedad Aetherius, fundada en Londres en 1955 por un extaxista y maestro de yoga llamado George King. La historia de su origen es tan dramática como específica. En mayo de 1954, mientras estaba en su apartamento, King escuchó una voz autoritaria que le dijo: «Prepárate, serás la voz del Parlamento Interplanetario». Esta fue la primera comunicación de lo que él describiría como las inteligencias cósmicas. George King afirmaba ser el canal mental primario a través de un estado de samadhi yógico o trance profundo. Permitía que una variedad de inteligencias no humanas hablaran a través de él. Estas entidades no eran de galaxias lejanas, eran los maestros cósmicos de nuestro propio sistema solar. Eran seres de una inmensa evolución espiritual que habitaban en planos de existencia superiores en Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entre los comunicadores más importantes se encontraban un ser venusiano llamado Etheries, que da nombre a la sociedad, y el propio Maestro Jesús, quien, según King, no era de la Tierra, sino un ser avanzado de Venus que vino a nuestro planeta en una misión de compasión. En el mensaje central de los maestros cósmicos
es que la Tierra está en medio de una guerra espiritual. Fuerzas oscuras, o magos negros, tanto de la Tierra como de otros planetas, intentan esclavizar a la humanidad. Los maestros cósmicos, junto con la sociedad, son los defensores de nuestro planeta, el método de contacto y de trabajo. Es lo que hace a esta sociedad única. No se limitan a recibir mensajes, participan activamente en lo que llaman misiones cósmicas. La más importante es la Operación Súplica Estelar. King, en estado de trance, subía a montañas sagradas, que según él, están cargadas de energía espiritual. Allí, actuaba como un canal para que los maestros cósmicos pudieran enviar enormes cantidades de energía espiritual a la Tierra para sanar el planeta, frustrar los planes de las fuerzas oscuras y aliviar el karma negativo de la humanidad. Además, los maestros cósmicos utilizan naves espaciales o vehículos de luz para vigilar la Tierra. Estos jóvenes no son solo naves de exploración, sino herramientas espirituales. Pueden cargar lugares sagrados con energía o intervenir en desastres naturales. En la sociedad de Ethereus fusiona la oración con la tecnología y la acción directa. Para ellos, rezar no es suficiente. Hay que ir a los lugares correctos, en los momentos astrológicos correctos, y colaborar activamente con los Avnes y los maestros cósmicos. En una batalla por el alma de nuestro mundo, George King falleció en 1997. Pero la sociedad de Ethereus continúa su trabajo, convencida de que son una pieza clave en un drama cósmico invisible que decidirá el futuro de la humanidad. Son un ejemplo fascinante de cómo la necesidad humana de propósito puede combinarse con el fenómeno ovni para crear una cosmología donde la humanidad no es una víctima pasiva, sino un soldado en una guerra interplanetaria de luz contra oscuridad. En los jefes secretos, los grandes antiguos, los maestros ascendidos, los Elohim, los avatares cósmicos, 5 grupos, 5 visiones diferentes de una misma y asombrosa idea, aunque no estamos solos. ¿Fueron estos grupos víctimas de elaborados engaños o lograron de alguna manera abrir una brecha en el velo de nuestra realidad y atisbar lo que hay más allá? La historia del esoterismo nos muestra que el deseo de contactar con lo otro es una de las pulsiones más profundas y persistentes de la psique humana. Quizás el verdadero secreto no es si el contacto es posible, sino qué haríamos si un día finalmente nos respondieran: gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios más profundos de la historia. Hasta la próxima.